señales en el cielo, en la luna y en el sol, y sabemos que estas cosas aún no se han cumplido. Incluso cosas previas que él menciona allí, la idea de daré prodigios arriba en el cielo, en el versículo 19, y comenzando desde el 17, cuando comienza esta profecía. Así que la diferencia es, nosotros creemos que Pedro está utilizando esta profecía, yo creo que él está citando esta profecía. No está diciendo, y ustedes se fijan bien en las palabras que él utiliza, que Pedro utiliza. Pedro no está diciendo, este es el cumplimiento de Joel. No, él no dice eso. Él dice, esto es lo que dijo Joel. O literalmente es, de esto habló Joel. De esto habló Joel. ¿Y de qué habló Joel? Cuando ustedes estudien en el contexto de Joel capítulo 2, Joel está hablando de, como yo mencioné brevemente, la devastación del pueblo de Israel, las langostas que terminaron con la cosecha, el ganado, la sequía, etc. Y él dijo, la manera de solucionar esto es si ustedes se arrepienten. Si ustedes se arrepienten, Dios va a traer sanidad a la tierra. Y en el capítulo 2, por eso Joel comienza a hablar de esa esperanza futura que tendría Israel, cuando la tierra sería sanada, cuando ya no habría problemas de sequía ni de falta de cosecha. Y en ese contexto Joel habla sobre el derramamiento del Espíritu, pero todo esto tiene que ver con esa frase que aparece al final del versículo 20, que dice, antes que venga el día del Señor, el día del Señor. Es decir, Joel está hablando de eventos previos al día del Señor, y sabemos que el día del Señor es una referencia a la segunda venida de Cristo, cuando Él viene a juzgar. Así que la mejor postura, pienso yo, es ver Joel 2 como el inicio. Pedro está diciendo, este es el inicio de los últimos tiempos. Eso no significa que todo lo que dice esa profecía se va a cumplir hoy, o se tiene que cumplir en el tiempo de la iglesia, porque deben pensar algo, Joel ni siquiera sabía que iba a existir la iglesia. La iglesia en el Nuevo Testamento se describe como un misterio. Pablo dice, este es un misterio en Colosenses, en Efesios. Y si es un misterio es porque no había sido revelado en el Antiguo Testamento. Así que cuando Joel está profetizando esto en el Antiguo Testamento, él está pensando en Israel. Y él no preveía una doble venida de Jesús, una primera y segunda venida de Jesús. Los profetas del Antiguo Testamento solo veían una venida del Mesías, en que vendría el día del Señor para salvar a Israel y juzgar a los impíos. Eso era todo. Pero ahora vivimos este lapso de hasta ahora 2000 años de dispensación de la iglesia, en que vemos que todavía no llegamos al cumplimiento de la profecía entera de Joel. Podemos decir que Hechos 2 es el inicio del cumplimiento de esa profecía. Sí, ¿en qué sentido? En el sentido de que la iglesia fue inaugurada, de que Cristo ya vino y terminó su obra, y que hemos iniciado los tiempos del Mesías. Hemos iniciado los tiempos del Mesías. Pero ahora, hasta que venga la segunda venida y se cumplan todas las señales de que Joel habla allí, todavía falta un tiempo, y es mi postura personal de que esto se va a cumplir enteramente, o estas señales van a aparecer enteramente en el tiempo de la tribulación. Los últimos 7 años antes de que Cristo descienda por segunda vez, se van a manifestar todas las señales de las que Joel está haciendo referencia aquí. Otra pregunta. ¿Puede una persona que desde pequeña ha recibido una de las olas mencionadas cambiar esa forma de pensar? ¿Y qué puedo yo hacer por esa persona? Sí. Yo estaba pensando que él es el mejor para hablar, ya va a ver por qué. Pero sí, cualquiera ha estado, de hecho ha nacido en medio de una de estas olas, no hay ningún problema, es la soberanía de Dios. El Evangelio debe ser predicado correctamente, la persona debe oír el Evangelio. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces el obstáculo es la incredulidad de nosotros. La obra de Dios a través del Espíritu Santo es de convencer al pecador, ¿no? de que el pecador resiste a Cristo, no quiere creer a Cristo, pero eso es una obra sobrenatural de Dios. Así que en cualquier ambiente que se haya encontrado un niño o un joven
y haya nacido lo que sea un ambiente aún de una herejía terrible, la iglesia mormona o lo que sea, tranquilamente puede salir por la obra sobrenatural de Dios a través del Espíritu Santo y el Evangelio que ha sido predicado a esa persona. Es eso lo que transforma la vida de ellos. O sea, Amén. Yo quisiera también añadir un poco de información en relación a ese tema, porque básicamente, como usted lo decía, nosotros, al menos como iglesia, ahora reformados por la misericordia de Dios, nosotros venimos del contexto del pentecostalismo. Nosotros, al menos yo, mi mamá, todos crecieron en el pentecostalismo. Y yo les explicaba a los hermanos allá que yo vine a la fe en una iglesia pentecostal. Y el Señor me salvó por la predicación, mi hermano pastor allí, y Dios obró, aunque no teníamos un entendimiento claro del Evangelio y lo que implica y una teología mejor, comprensible acerca del Evangelio. La verdad de Cristo fue anunciada y eso me salvó, porque la salvación está en Dios, Espíritu Santo, obrando regeneración por medio de la palabra. Y en medio de todos estos lugares Dios puede obrar salvación. Y como señalaban en las exposiciones, les llamamos hermanos, porque ahí hay hermanos, creyentes verdaderos, que en realidad necesitan salir de esa confusión, pero Dios obra en ese lugar, porque la salvación no está tanto en la denominación o en el grupo en particular, sino que la salvación es de Dios y Él obra por medio del Evangelio y el Espíritu Santo. La siguiente pregunta. Si tengo sueños y visiones y se me cumplen todos, a pesar que ustedes predican que no es de Dios, entonces, ¿de quién provienen los sueños, visiones y la voz audible? Bueno, obviamente es una pregunta subjetiva, ¿no? O sea, yo ayer pude haber visto un extraterrestre, yo les digo, mi experiencia fue real, así que no tienes derecho a juzgar lo que yo vi. Vi un ovni. Bueno, está bien, pero me parece a mí que es una pregunta algo capciosa. Puede ser que esté llena de buena intención y podemos entender y apreciamos eso, pero la respuesta no viene de mi experiencia personal o de lo que yo experimento con Dios o lo que pienso que experimento con Dios. Por un lado, debemos reconocer que somos seres humanos, y como seres humanos somos muy susceptibles a autoengañarnos. Y a todos nos ha pasado, hemos interpretado cosas de una manera equivocada, nuestros propios pensamientos. La Biblia misma dice, nadie puede conocer el corazón del hombre. Entonces, hay que reconocer que uno puede ser susceptible a sus propios engaños, interpretar cosas que piensa que ve, o que sueña, o que escucha como si viniesen de Dios, cuando realmente puede haber una explicación que es muy diferente a esa. Así que esa sería una posible opción, una posible explicación, una manera de responder. Otra manera de responder podría ser, no necesariamente es el caso, simplemente estoy mencionando algunas opciones, pero otra manera podría ser que Satanás a menudo puede usar este tipo de manifestaciones extrasensoriales o que en apariencia son sobrenaturales para hacer creer a individuos que deben seguir este tipo de visiones o sueños para abandonar la base firme de la palabra de Dios, porque ese es el resultado, va a ser el resultado inevitable. Yo sé que muchos van a decir o responder, bueno, pero yo siempre someto mis sueños y mis profecías y mis visiones a la palabra de Dios. Pues eso es imposible, eso es imposible. ¿Cómo sometes a la palabra de Dios cuando alguien viene y te dice, el Señor me dijo que mañana debes viajar a la China? El Señor me reveló eso. ¿A qué versículo de la Biblia y capítulo de la Biblia vas para corroborar que eso vino de Dios o no? El asunto es tan específico de la vida corriente humana que es imposible ir a la Biblia y descubrir que sí, esto es lo que la Biblia dice, o no, es lo que la Biblia no dice. Es imposible, porque es demasiado corriente y
parte de la vida práctica nuestra. Así que no funciona el hecho de decir yo sujeto todo esto a la autoridad de la Biblia. No funciona de esa manera. Solo quisiera añadir, yo recuerdo un profesor en el seminario allá en California, un hombre anciano, ya muy maduro, erudito. Yo sabría la mitad de lo que él sabe teológicamente hablando, pero él en algún tiempo, él estaba dentro del movimiento carismático, obviamente antes de ser pastor y profesor del seminario. Y él contó un día en la clase que él siendo parte de este movimiento, estaba un día creo que saliendo del culto, estaba guardando cosas en la cajuela de su auto y a él le pareció ver como una sombra que pasaba por detrás suyo. Él la vio o la percibió de alguna manera perceptible. Y él no estaba loco, obviamente. Esta fue su experiencia. Y él pudo haber contado a otros, mira, ayer tuve esta experiencia, vi una sombra que se pasaba tras mío. Pero en ese momento él pensó bíblicamente. Y él interpretó eso y en ese momento él se asustó y dijo, esto no es de Dios. A mí no me parece que esto sea de Dios. Esto no es normal porque no lo entiendo. No es normal. Y ese fue el punto en que él decidió abandonar el movimiento carismático. Así que lo que muchos carismáticos ven y se halagan a sí mismos por lo que supuestamente ven o oyen, y lo usan como una herramienta para involucrarse más en ese movimiento, lo que deberían hacer es ver eso y más bien huir lo más pronto de ese movimiento. Porque hay cosas allí que son inexplicables, que no son de Dios y que bien pueden ser de Satanás. Así que yo creo que la interpretación la experiencia de una persona que dice que ha visto cosas, que ha visto sueños y visiones y que son reales, debería pensarlo con más detenimiento y analizar, ¿esto es de Dios o es una obra del enemigo o es una autosugestión mía? Porque yo creo que es una indicación de que debería salir lo más pronto posible de ese movimiento. Sí, y también quiero añadir, sí. quiero añadir lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. 2. En estos postreros días, es decir, los días finales, desde la ascensión de Cristo hacia nuestros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, que la forma en que Dios nos habla ahora es a través de la palabra de Dios. Pedro, la palabra profética más segura, le dice en su carta. Y un poco preocupante el asunto de la voz audible porque estaríamos llevando esa experiencia al monte de la transfiguración. Entonces, consideramos que todo debe ser evaluado a través de las Escrituras, pero la palabra de Dios es absoluta y está por encima de lo que sentimos o de lo que experimentamos aún nosotros. Solo quisiera adicionar algo ahí, cortito. En los comienzos de la vida cristiana mía, yo tuve un sueño. Bueno, he tenido muchísimos sueños, ni se imaginan ustedes. Tal vez la persona que escribió esa pregunta se queda corta con lo que yo he soñado y entre comillas he visto. Pero lo que soñé yo es que tenía el don de la sanación. Así que me levanté y pensaba que yo podía sanar a un sobrino mío. Pero luego comprobé que no tenía ningún poder, no tenía ni nada, así que quedé bien sentado. Y luego en las Escrituras uno ve que no hay tal cosa que esté funcionando el día de hoy, ¿no? Son atribuciones que uno tal vez desea. Hay deseos profundos que uno no los conoce en su propia carne, ¿sí? Y todo eso tiene que ser pasado por la Escritura. Es una experiencia que tuve, pero cuando vamos a la Escritura no hay tal cosa. Entonces voy a la realidad de la Escritura. Entonces yo no me voy a fiar de mi sueño, no me voy a fiar del presentimiento que tengo, de lo que aparentemente vi o algo así, sino que debo fiarme de lo que dice la Escritura, esa es la verdad. La siguiente pregunta. Si soy una mujer y siento que tengo el llamado de predicar o enseñar, ¿cómo puedo servirle a Dios sin ser llamada pastora?
Bueno, obviamente Pablo prohíbe que la mujer pueda ser pastora en la Escritura. No lo hace porque era machista, simplemente lo hace porque es el diseño que Dios estableció para el hombre y para la mujer. Es simplemente diferente, ninguno es superior al otro. Todos tenemos la misma dignidad y valor espiritual delante de Dios, hombres y mujeres somos iguales ante Dios. Pero Dios ha determinado que hay diferentes roles y cada uno debe cumplir su propio rol. Y Pablo en 1 Timoteo 2 dice claramente que no permite a la mujer enseñar y tener autoridad sobre el hombre, y en el contexto es la iglesia. Él está hablando de la asamblea, la reunión, la iglesia reunida. Así que Pablo prohíbe, y también lo hace en 1 Corintios 14 de la misma manera. Eso es claro en la Escritura. Así que cualquier llamado que la mujer reciba de Dios para servir, es para servir en cualquier otra facultad o función dentro de la iglesia que no sea pastora. Si una mujer tiene el don de enseñanza, claro que puede tener el don de enseñanza, pero ese don de enseñanza debe sujetarlo a los parámetros de la Biblia, y la Biblia prohíbe que la mujer enseñe a los hombres. Por tanto, puede enseñar a otras mujeres o puede enseñar a los niños, porque es un principio bíblico que las mujeres enseñen a niños, como madres enseñando a sus hijos. Así que por eso en la iglesia tenemos mujeres que pueden enseñar a niños o pueden enseñar a otras mujeres. Tuvimos aquí una conferencia de mujeres, hace poco 300 mujeres vinieron y había una hermana mujer que estuvo enseñándoles. Esto está dentro de los parámetros bíblicos, no hay ningún problema. Así que debemos igual tener cuidado con ese tipo de lenguaje. Si yo siento que Dios me ha llamado, ese no es el asunto, debemos tratar de abandonar ese tipo de lenguaje o vocabulario. Yo siento, yo pienso, no. El Señor me llamó o no me llamó, y el llamado más elevado que una mujer puede recibir es a cuidar de su hogar. No es estar fuera de la casa, convertirse en empresaria o ser una líder mujer en la iglesia. Es estar en la casa. El mayor impacto que una mujer tiene en el mundo entero es criar a sus hijos en el temor del Señor. A eso la Biblia la lleva a una mujer. No la lleva nunca al liderazgo, sino a cuidar de su hogar. Y si bien puede ser líder de otras mujeres, perfecto. Para la gloria de Dios puede ser. Otra pregunta. ¿Podría decirse que esta acción de hablar en lenguas y los diferentes actos de quienes practican se consideraría un acto diabólico frente a lo que la palabra de Dios dice? Parafraseando la pregunta, si alguien habla en lenguas, ¿es alguien diabólico? Tú hablaste en lengua, tú puedes contestar. Sí, que por gusto les conté. Bien, yo tuve la oportunidad en la aula de compartir con los hermanos mi propia experiencia personal, que básicamente se centró en el hecho de que bajo la influencia de la propia denominación y el contexto en el cual yo fui criado, entendía algo de que el don de lengua se relacionaba con este balbuceo, palabras o sílabas que se articulaban allí para manifestar un tipo de don como tal. Es interesante porque Pablo, cuando está corrigiendo en 1 Corintios, ahí en el capítulo número 14, él entiende claramente el contexto griego y el contexto en el cual la iglesia podía haber estado influenciada por esta idolatría pagana de sus alrededores, y parte de la adoración que tenían aquellos en aquel contexto incluía esta postura o estas actitudes de éxtasis, donde llegaban a hacer tipos de adoración y conversaban con los ídolos, y en los templos había inmoralidad sexual con todo lo que hacían en cuanto a esas prácticas, y la iglesia de Corinto había salido de esa realidad, de ese contexto de idolatría, y ellos habían adoptado en realidad ese tipo de práctica, y Pablo hace una distinción cuando él está hablando en el capítulo número 14 en cuanto a la realidad de la lengua extraña o la lengua desconocida como una lengua y un lenguaje diabólico. Era una realidad que estaba en contexto con la idolatría de los griegos y de todos aquellos de aquel entonces. Entonces, probablemente quizás ellos no se habrían dado cuenta
o quizás algunos conscientes de eso estaban haciendo este tipo de cosas, pero lo que dice la historia en realidad acerca de ese asunto es que ese tipo de expresiones o de manifestaciones estaban relacionadas con la idolatría y los demonios. Ahora, yo no puedo dudar en algún sentido que la influencia de Satanás en medio de todo esto en nuestro contexto y en nuestra realidad básicamente tiene que ver con eso, porque las actitudes y los comportamientos de los, no sé si llamarles cristianos algunos, porque hay una expresión cuando ya se llega al tema del don de lenguas y hablar esto y con manifestaciones de sus propias acciones que son totalmente desordenadas, que en realidad eso no es un obrar de Dios. Ahí puede haber una influencia demoníaca en lo que se está pensando. Yo lo digo en el sentido de que hay una forma extrema de la manifestación de estas formas de hablar en lenguas, donde vemos un desorden total y actitudes y éxtasis y la gente se desmaya y montones de cosas que está básicamente, incluso si tú lo notas a la luz de la Escritura, son expresiones propias de a quienes estaban endemoniados en la Escritura y eran expresiones de esa forma donde se hacían fuerza, se revolcaban y una cosa y otra. Cuando yo experimenté el tema, hermanos, del don de lenguas, supuesto don de lenguas, yo lo busqué en oración, como yo les hablaba a los hermanos allá, y hubo un momento que lo que yo había tenido preconcebido y esas ideas y ese concepto que yo había arrastrado desde la anterioridad, y lo que la denominación como tal había dicho, que una de las manifestaciones de alguien aprobado para el ministerio tenía que ver con el bautismo del Espíritu Santo y hablar en lenguas. Imagínate, yo había sentido en mi corazón el deseo de querer servir al Señor porque yo quería predicar la palabra. Yo vi a mi hermano predicar y yo dije, eso es lo que yo quiero, predicar la palabra. Pero resulta que había una condicionante, y esa condicionante, lejos de lo que la Biblia dice cuáles deben ser los requisitos que un hombre de Dios debe de tener para ejercer el ministerio, ese requisito en la iglesia pentecostal está caracterizado por ser bautizado por el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. Imagínate, yo quería servir al Señor. ¿Y qué fue lo que hice? Irme de rodillas a buscar el don del Espíritu Santo de hablar en lenguas. Y en un momento de éxtasis en el cual oraba intensamente, comencé a articular palabras. Bueno, no eran palabras. Montón de sílabas allí, balbuceo y bueno, hablé en lenguas. Eso no es el don de lenguas. Porque ustedes saben, como hablamos glosa, eso hace mención a idiomas, a la lengua como tal. Y desde ese momento, como yo le compartí a los hermanos, mi vida no volvió a ser la misma, porque un hombre en la iglesia dijo, oye, me he dado cuenta que Richard ha comenzado a hablar en lenguas. Pero con toda sinceridad él lo dijo y sin el mayor ánimo de ofender, él dijo, pero desearía que Dios también le dé la interpretación. ¿Por qué? Porque no entendemos nada de lo que habla. Todo cambió. Fui al texto. Por la misericordia de Dios encontré guía y pude ver que cuando la Biblia literalmente habla acerca del don de lenguas, hace mención a idiomas. Y evidentemente la palabra es la que trae claridad, y podemos decir que cuando alguien, para contestar la pregunta en ese sentido, alguien manifiesta este tipo de cosas, puede haber una influencia demoníaca o alguien posesionado por algún demonio para hacer estos shows, porque este tipo de cosas no son conforme al orden de la palabra de Dios, que es lo que Pablo está corrigiendo en 1 Corintios 14, que estaba pasando en la iglesia. Y también tú tienes en medio de ellos personas que en realidad no están con algún demonio o influenciados por el mismo, solamente están repitiendo lo que les han enseñado que deben de hacer. Y esa es la razón por la cual nosotros deseamos de todo corazón que la iglesia pueda despertar ante la realidad de lo que la palabra de Dios dice, y no lo que alguien simplemente dice o repite o cree, o la historia a lo largo del tiempo del inicio de estos movimientos han fundamentado y han implantado en la iglesia, que tanto daño ha hecho, de los cuales, como digo claramente, yo he sido parte de eso, y por la misericordia de Dios, la luz de la palabra y la claridad de la misma me sacó del error, y a muchos de nuestra, ahora mismo que estamos donde estamos, sacó a muchos del error. Siguiente pregunta. Si solamente en Pentecostés hubo la manifestación del Espíritu Santo, ¿qué pasó en la casa de Cornelio y por qué hablaron en lenguas?
La segunda pregunta va ligada de la misma persona, porque los apóstoles tuvieron que orar para que reciban el Espíritu Santo los creyentes cuando solo se habían bautizado en agua. ¿Me permite? Para dejarlos descansar un poco. ¿Sí? Uno de los principios básicos que debemos entender sobre el libro de los Hechos es que es un libro transicional. No es un libro doctrinal que puedo ejecutar exactamente todo lo que ocurre allí. El libro de los Hechos tiene su versículo que se desarrolla a lo largo de los 28 capítulos, que es Hechos 1:8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De hecho, usted puede dividir este libro de la siguiente manera: del capítulo 1 al capítulo 7 se cumple que el Evangelio llega a toda Jerusalén. Desde el capítulo 8 al capítulo 12 encontramos que el Evangelio llega a Judea y Samaria. Ahí está la pregunta de Cortés, yo voy a contestar. Y del 13 al 28, Pablo termina encarcelado en Roma, es decir, hasta lo último de la tierra. Entonces, entendemos que Dios estaba cumpliendo lo que había dicho en Hechos 1:8, un libro de transición, porque para que la iglesia se establezca, no ocurrió de un día a otro, fue en décadas que ocurrió aquello. ¿Qué tal si yo le comento a usted que habían dos tipos de cristianos en el libro de los Hechos? No me llame hereje, solamente déjeme leerle algo, porque dice, y tú y yo sabemos que ya la doctrina paulina nos enseña que cuando alguien confiesa a Cristo bajo arrepentimiento, bajo fe genuina, ¿cierto? El Espíritu Santo lo bautiza en su cuerpo y es un creyente. El Espíritu de Dios mora en el creyente. Pero escuche lo que dice Hechos, capítulo 19. Se está expandiendo el Evangelio por la tierra. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. La pregunta: ¿eran creyentes? Sí, porque el versículo número 19 nos habla que ellos habían creído ya, pero ¿tenían el Espíritu Santo como es normal? No. Escuche, versículo 5. Cuando ellos oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. 6. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron lenguas y profetizaban. ¿Es esto para toda la iglesia? No, es algo transicional, porque Dios está cumpliendo que el Evangelio debe salir a Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Así que entendemos esta pregunta, que la gracia de Dios llegó a la vida de Cornelio y que se estaba extendiendo. Y las lenguas, ¿cuál era el propósito? Ya lo explicaron los hermanos excelentemente en sus exposiciones. Tenía que notarse algo para que puedan identificar que estos hombres ahora pertenecían, por la gracia de Dios, a que el Espíritu Santo controlase sus vidas como genuinos creyentes. Algo para añadir allí: si ustedes notan, las 3 veces se repite aparentemente Hechos 2. En Hechos 8, en Hechos 10 y Hechos 19. Son 3 grupos diferentes de personas, como mencionaba Luis, cuando el Evangelio comienza a avanzar a otras regiones nuevas. Si ustedes se fijan en los 3 pasajes donde desciende el Espíritu Santo sobre aparentemente personas que ya creían, siempre hay apóstoles presentes allí. En el caso de los samaritanos, en Hechos 8 estaba Pedro y Juan. En el caso de Cornelio, en Hechos 10 estaba Pedro. Y en el caso de Efesios 19, con los de Éfeso, Hechos 19, con los de Éfeso estaba el apóstol Pablo, que impuso las manos sobre los discípulos. ¿Qué estaba sucediendo allí? Dios estaba dando a conocer a los apóstoles algo que ellos no habrían entendido de otra manera: que los gentiles están siendo salvos también.
que los gentiles están siendo parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo? Repitiendo lo que ellos experimentaron en Hechos 2. Porque como Luis decía, por el tiempo de transición. Una vez que fue claro para todos que el Evangelio también llegaba a los gentiles, esta necesidad de repercutir lo de Hechos 2 fue completamente innecesario. Ya. Es decir, para el día de hoy es completamente innecesario porque lo entendemos muy bien por el incremento en número de la iglesia gentil. Así que hay un propósito muy específico por el cual vemos que aparentemente se repite el evento de Hechos 2 3 otras veces en el libro de los Hechos, y es para darles a conocer a los propios apóstoles de Dios les está diciendo: yo también estoy salvando a gentiles, les estoy dando el Espíritu Santo y los hago hablar en lenguas para que ustedes sepan que lo que ustedes experimentaron, ellos también, por lo tanto, ellos también son salvos. Y esa fue la única razón por la que el Señor lo hizo. De ahí no fue más necesario. Otra pregunta. Bueno, aquí hay doble pregunta, pero creo que ya tú respondiste. ¿Cuál era el propósito de hablar en lenguas como evidencia del Espíritu Santo? La segunda pregunta. ¿Cuál fue el propósito de los dones milagrosos bíblicos? El hablar en lenguas, en Hechos 2, y también en Cornelio, cuando descendió el Espíritu Santo al predicarle Pedro a Cornelio, que era gentil, hablaron en lenguas porque era el cumplimiento de una profecía de Isaías. ¿Recuerdan ustedes Isaías 6? Dice: este pueblo, dice que es que como que entiende pero no entiende, dice, ¿no? Y esa profecía se cumple en este momento porque el pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías, ¿sí? Rechazó a Jesús como el Mesías. Entonces, la profecía de Isaías decía: con otras lenguas hablaré a este pueblo. Y todo judío sabía que cuando comenzaran a predicar de Dios, en otras lenguas, sería una señal de que Dios ya los abandonó a ellos, los judíos, y que ha abierto este evangelio a otras naciones, a otras personas que no son los judíos. Y eso era como una señal de que ya Dios los ha castigado a ellos. Y cuando desciende también en Hechos 2, ahí estaban los judíos, ¿no? Y ellos comienzan a hablar en lenguas, y ahí también está testificando el Señor de que ya ha abandonado a los judíos, ¿no? como judíos, y está abriendo el evangelio a toda persona. Entonces, judíos que eran de tipo griego, hablaban griego y habían nacido en otros lugares, pero eran judíos, habían llegado ahí en Hechos 2, y entonces comenzaron a hablar en otros idiomas, y ellos entendieron: qué locura es esta, porque nosotros siempre hemos escuchado que en nuestra lengua se habla el arameo o el hebreo, pero ahora están hablando de Dios, las maravillas de Dios en estas otras lenguas. Era la señal del profeta Isaías. Y lo mismo ocurrió en Cornelio. Ahora, Cornelio era un gentil, pero el problema es que el don de lenguas era una señal para los judíos. Y cuando Cornelio fue a predicarle el evangelio Pedro a Cornelio, fue con otros judíos que le acompañaron. Y por eso también habló en lenguas, ¿no? Era una señal de que Pedro estaba abriendo el evangelio a este grupo de personas. Lo que ocurrió en Hechos 2 con los judíos nunca se volvió a repetir, porque en Hechos capítulo 15, el mismo Pedro, cuando hay un concilio, por hay un problema que le están atacando falsamente a Pablo, se para el apóstol Pedro para defender el evangelio y dice así, en Hechos 15:7, dice: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mí la palabra del evangelio y creyesen. Eso está en Hechos 10 que le predicó a Cornelio. Ellos ya sabían eso. Y dice el verso 8: Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Es decir, en Hechos 2 nunca se repitió para los judíos, fue una única vez. Se volvió a dar con los gentiles, y eso se dio esa sola vez, no más, ¿no? El bautismo del Espíritu Santo lo recibimos en el momento de la salvación. Estos hechos están abriendo el evangelio a estos grupos. Entonces el don de lenguas
El don de lenguas específicamente tuvo esa señal para los judíos. Por eso es absurdo que hoy hablen en lenguas, porque no hay judíos. Además que eso fue transitorio, eso fue para avisarle a todos los judíos de ese tiempo de que Dios ya ha cerrado con ellos, ha abierto el evangelio a otros, ¿sí? Entonces ya no hay tal cosa, ya luego ya no se habla en lenguas, ya luego eso va desapareciendo, ¿no? Y los otros dones, como sanidades y todo eso, ya lo dijimos, eran una señal para que la gente pueda alborotarse y decir, aquí Dios está haciendo algo increíble, y a través de este hombre, y este hombre dice que quiere hablar, yo le voy a escuchar, y era para que escuchen el evangelio. Esas eran las señales que habían en ese tiempo. Por eso Hebreos 2, 3, 4 dice que esas señales Dios les acompañó a los que oyeron a Jesús de esta salvación, que fueron los apóstoles. De ahí no pasó a otros, no pasó a otros. Otra pregunta. Cierta denominación pentecostal argumenta que para ser pastor tienen que hablar en lenguas. Mi pregunta es, ¿cuán torcido y peligroso puede ser esto si en 1 de Timoteo están los requisitos? Segunda pregunta. ¿Por qué la iglesia carismática hace más énfasis en el Espíritu Santo? En la primera pregunta fue básicamente lo que hice mención yo a esa condicionante que ellos tienen con tú debes de ser bautizado por el Espíritu Santo para evidenciar que en realidad has sido empoderado para desarrollar este ministerio en particular. ¿Cuán dañino es la pregunta? ¿Cuán dañino es? Dañino, como ustedes pudieron ver, tuve que pasar muchísimo tiempo orando mucho, para que ocurriera eso. No ocurría. Entonces, debido a que no ocurría, entonces finalmente llegué a inventarme mi propia lengua. Entonces me levanté, bueno, ya tengo mi propia lengua, y entonces ahora sí, hablé en lenguas. Hablaste en lengua, entonces ahora tienes una evidencia clara de que has sido llamado al ministerio. Es tan dañino porque tú puedes notar que tú, siendo alguien que en realidad Dios te ha llamado y ha puesto el deseo en tu corazón, como lo que enseña la palabra allí en Timoteo, tú verdaderamente puedes ser alguien llamado a eso del ministerio, pero en realidad no evidencias ese don, porque no lo vas a evidenciar, porque en realidad no hay tal don, cesó por sí mismo, como lo enseña la Escritura. Y es un peligro porque quienes en realidad en ese contexto de la iglesia están siendo llamados para eso, en vez de estar siendo alimentados con la palabra de Dios para poder formar un carácter y una instrucción teológica en la vida de estas personas que han sido llamadas verdaderamente por Dios, los condicionas y los limitas a que en realidad hagan aquello que Dios sí dice en su palabra, mandándolos a orar por buscar un don que en realidad ya no está. Es peligroso y es muy dañino porque tienes a alguien que en realidad tiene el llamado y entonces no puede servir, y es tan peligroso que puedes tener personas que en realidad no son llamadas por Dios para el ministerio, y resulta que ellos, influenciados por las lenguas aparentes que tienen por medio de un bautismo, en un culto en particular, de esos cultos sensacionales que tienen, los llenan del Espíritu Santo y son bautizados y comienzan a hablar montones de jóvenes en lengua. Entonces todos estos ya están capacitados para realizar en algún sentido la obra en particular, sin necesariamente tener el don tener el llamado de parte de Dios para hacer esa labor. Y entonces tú tienes en el ministerio del pentecostalismo muchachos de 20, 21 años, y están ministrando iglesias y ministerios heredados del papá al hijo y del hijo a su siguiente hijo, y así pasan las generaciones de gente que no es calificada para el ministerio. Y es tan peligroso porque tienes este tipo de personas que frecuentemente, como no están calificadas, lo único que hacen a la iglesia es hacerle daño, porque no trazan la palabra de Dios con precisión y no la enseñan como Dios dice que debe de enseñarse, y la gente está aprendiendo cosas que no son conforme a la palabra, y entonces la confusión se extiende cada vez más. El ministerio laico es algo que crece de manera sobrenatural en el contexto del pentecostalismo, y simplemente alguien tuvo el deseo, o alguien fue bautizado por el Espíritu Santo, y alguien dice hablo en lengua.
hay que ponerlo. Allá hay un lugar, allá hay otro lugar, hay que ponerlo. Y ese es el daño que la iglesia experimenta el día de hoy con liderazgo que en realidad no es bíblico. Añadiendo un poco a lo que dice acertadamente el pastor Richard, es tan peligroso porque esto socava la autoridad de las Escrituras, porque ese requisito establecido en Primera de Timoteo y Tito, y tengo que añadirle este requisito más, entonces significa que la palabra de Dios no es la autoridad. Y decir eso es muy peligroso delante de Dios. Había ahí una pregunta sobre por qué enseñan tanto sobre el Espíritu Santo, creo, los pentecostales. Yo creo que debemos diferenciar si enseñaran sobre el Espíritu o si en verdad estuviesen involucrados en el verdadero movimiento del Espíritu. Veríamos a las iglesias pentecostales exponer la Escritura de manera expositiva todo el tiempo, saturar a su gente de la Biblia, pero no es lo que ocurre. Es lo que ellos llaman el mover del Espíritu Santo. Pero yo creo que hay algunas razones por las que ellos enfatizan esto. No todas se aplican a todos, supongo, pero por ejemplo, para los líderes es conveniente utilizar las doctrinas que ellos enseñan sobre el Espíritu Santo, porque se vuelven como los caciques de la iglesia, ¿no? Si yo digo, el Espíritu me revela a mí cosas, yo soy el que profetizo en la iglesia, yo tengo el don de lenguas, claro, todos ustedes van a depender de mí, porque Dios habla conmigo directamente, no con ustedes, y Él me dice a mí lo que yo les tengo que decir a ustedes. Y se vuelven como especies de dictadores caciques en la iglesia. Y yo creo que creyentes y no creyentes en el movimiento carismático también les gusta enfatizar el supuesto don del Espíritu Santo, mover del Espíritu, porque les provee una vía de escape para la verdadera obra de santificación. La verdadera obra de santificación requiere de esfuerzo, es por gracia, pero Pablo es claro en Filipenses de que debemos ser diligentes para trabajar en nuestra santificación. Debemos estudiar las Escrituras, debemos orar con perseverancia, debemos negarnos a nosotros mismos. Y si yo ignoro todo esto y digo, bueno, yo voy a vivir mi vida cristiana solo porque me conecto con el Espíritu Santo como un enchufle en la corriente y me pasa todo lo que tengo que saber y todo lo que tengo que hacer, la vida cristiana sería demasiado fácil. Y creo que eso apela a la carnalidad probablemente de algunos creyentes y la gran mayoría de no creyentes. Enfatizar el Espíritu en lugar de enfatizar lo que nos duele más y lo que nos cuesta más, que es el negarnos a nosotros mismos, que es dedicar tiempo a las cosas espirituales, para que al hacer eso, por medio de la palabra, ahí sí el Espíritu va tomando más control de nuestra vida. Y vivimos la verdadera vida cristiana, es básicamente lo que hicieron los puritanos, pero no es lo que se ve en el movimiento pentecostal, y creo que son dos razones por las que se enfatiza mucho esta doctrina. Sí, Sixto, y esto es como decir que alguien va a llegar, y ya que hablaste de la predicación expositiva, que no es más que exponer el texto con la intención del autor divino. Es como que alguien tome las Escrituras, se pare delante de los congregantes y diga, la abro en un lugar X, allí al azar, y esto dice el Espíritu de Dios. Y si hay algo que yo estoy convencido, es que el Espíritu Santo no respalda a los ociosos, sino a aquellos que pasan estudiando su palabra, la respetan, la honran y que realmente se esfuerzan. Como obrero diligente que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Otra pregunta. Los tres movimientos que se mencionaron, las tres olas ha de ser, ¿verdad? ¿En qué manera puede o hasta qué punto puede destruir la estabilidad de la iglesia? ¿Cómo puede una iglesia recuperarse de esa contaminación? Bueno, es difícil porque muchas de esas iglesias son falsas iglesias, donde está el evangelio de la prosperidad. Ellos han avanzado mucho, hundidos en la ceguedad de un evangelio que ya no es el evangelio de Cristo. En ese momento se transforman en falsas iglesias. Así que en estos movimientos hay iglesias que son falsas iglesias, pero que pueden encontrarse algunos hermanos verdaderos, genuinos cristianos, dentro de esos, como decía mi hermano, confundidos, que no pueden crecer, o sea, que solamente están por movimientos, o hubo esto y entonces se animan, y solo por mover así, de cosas así, que alguien les diga algo, qué hacer. No, eso es triste.
para esas iglesias ya son iglesias falsas, el Señor ya las ha abandonado. Tal vez otras iglesias pentecostales o de tipo carismáticas no tan avanzadas podría ser, pero la única manera de poder erradicar un error así sería que los pastores cambien, que el pastor sea el que cambie. No hay cambio en una iglesia si los pastores no cambian. Entonces eso es crucial. Si los líderes no cambian, no hay cambio alguno. Entonces cuando hay este tipo de conferencias y usted llega a descubrir que la iglesia donde usted está es carismática, muy carismática, entonces tal vez usted puede salvarse saliendo de eso tóxico, ¿no? De esa filosofía humanista, ¿no? Y va a una iglesia verdadera donde pueda escuchar la verdad de Dios y pueda comenzar a crecer. Primero a sanar todo eso tan defectuoso que hay, porque no es tan fácil, ¿no? Descreer todo aquello que usted por años ha estado sometido y luego escuchar la verdad y vaya lavando la mente y transformando. Pero una iglesia de este tipo, si los líderes no cambian, difícilmente van a cambiar la iglesia. Pero les digo una cosa, ha habido cambios. Dios ha tocado corazones de líderes cristianos, corazones de pastores. Sí, aquí estuvo visitándonos hace 2 semanas en el servicio de oración que tenemos aquí, de estudio bíblico de oración, un pastor que fue tocado así, fue despertado por Dios de una manera sobrenatural, como lo ha hecho con todos nosotros. ¿Y qué hizo él? Con todo el carismatismo que tenía, cogió y dijo a su iglesia: mira, esto es lo que ha sucedido, esta es la verdad de Dios. Y bueno, él dice que se fueron 60% de la congregación se fue. Así que se ha quedado con un 40%, pero dice, ahí estamos, comenzando recién a crecer espiritualmente. Puede haber cambios, hay un costo que hay que hacer, porque debe ser valiente el pastor, decir, me he equivocado, he estado dirigiéndolos mal, y esta es la verdad y tenemos que tomar este camino. Muchos no van a seguir, pero uno debe seguir la verdad, debe seguir al Señor, esa es la fidelidad. Que sea la última. Otra pregunta. Si creo que existe el don de profecía, ¿me voy al infierno? Bueno, yo creo que fue para mí porque yo enseñé eso hoy día. Bueno, la salvación no depende del don de profecía, sino de creer en Cristo como Señor y Salvador. Entonces, yo creo que hago esa contrapregunta, ¿no? Si una persona ha nacido de nuevo, obviamente va a evaluar toda su vida cristiana en base a las Escrituras. Y eso dará el resultado en si creer o no creer que está presente el don de profecía. Pero la salvación depende única y exclusivamente por la gracia de Dios y por creer en Jesucristo. Ya no quieren contestar. La última pregunta en esta tarde, hermanos. Queridos, dice el texto, queridos hermanos, nosotros que sabemos la verdad sobre estos temas y que hemos tratado cómo debemos comportarnos con otros hermanos que sabemos que profesan estas creencias, para no ser gravosos con amonestaciones que sería perjudicial para una sana relación entre hermanos. Yo creo que si un problema he visto de parte de creyentes que no son pentecostales es la falta de confrontación. Puede haber el caso particular de algunos que se ensañan exageradamente en insistir en un punto doctrinal para tratar de corregir a su hermano, y obviamente debe cuidarse de eso, de no cometer ningún tipo de exageración, de no ser demasiado insistente o repetitivo, de llegar a lo que es innecesario. Sí, es cierto, y eso puede ocurrir a nivel personal. Pero a nivel general, desde las iglesias de líderes y de pastores, si vemos un problema, es que la iglesia evangélica no pentecostal ha tolerado los errores de la iglesia pentecostal. Y por eso en la segunda ola y en la tercera ola el movimiento pentecostal llegó a literalmente todas las denominaciones. No hay denominación que no sea pentecostal. Incluso los católicos son pentecostales. Hay una rama del catolicismo que es catolicismo pentecostal.
el problema ha sido la tolerancia, no la falta, no la exageración en confrontar, sino todo lo opuesto. Y yo creo que en parte estamos haciendo esta conferencia para que todos escuchen, para levantar una voz. Latinoamérica creo que ha carecido de esa resistencia contra el avance del carismatismo y queremos levantar una voz, poner nuestro grano de arena, por lo menos aquí en Guayaquil y en Ecuador, para que líderes pentecostales escuchen. Si ellos no quieren escuchar, que su congregación escuche y que ellos comiencen a tomar decisiones para, si los líderes no cambian, comenzar a salir de esas congregaciones porque no están siendo alimentados. Hace un par de días leía lo que escribía un líder de un país de Latinoamérica y él decía tolerar a los lobos es sacrificar a las ovejas. Tolerar a los lobos es sacrificar a las ovejas. O perdonar a los lobos es sacrificar a las ovejas. Y no queremos sacrificar a las ovejas perdonando a los lobos, porque a los lobos no se los perdona. Se les tapa la boca y se los descubre. Por lo menos esa es la indicación del Nuevo Testamento. Y eso es lo que nosotros queremos hacer con el movimiento carismático. Bueno, con eso creo que terminamos y vamos a ser despedidos con una alabanza que nuestro hermano Luis nos va a dirigir.